Hola chicos, buenas tardes. Voy a anexarles su clase de esta semana. Por unos inconvenientes, el día lunes no pudimos tomar la clase de forma presencial virtual, pero les voy a grabar la clase el día de hoy, les voy a poner sus diapositivas para que quede el día de hoy en su plataforma y puedan anexarme su tarea. Hoy es día miércoles. Les voy a dar unos dígitos más para que tengan hasta el día lunes de la siguiente semana para que puedan extender su tarea a la plataforma, ¿de acuerdo? Así que si nos por el momento, les voy a compartir su pantalla. Permítanme. Ok, a mí me parece que ya le estoy compartiendo pantalla. Entonces, primeramente vamos a empezar con un pequeñito resumen o un pequeñito repaso de lo que vimos la clase pasada. Hablamos sobre la responsabilidad de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional y son sujetos a un juicio político. Hablamos por ahí sobre, iniciamos platicando sobre qué era el fuero constitucional. Si recuerdan, mencionamos que el fuero constitucional es una protección jurídica que está otorgada directamente a los servidores públicos para poder evitar persecuciones políticas, persecuciones indebidas o afectaciones del ejercicio de su cargo. Recordemos también que esos funcionarios pueden ser sujetos a juicios políticos o a un procedimiento de declaración de procedencia para enfrentar una responsabilidad penal. Entonces, a pesar de que los servidores públicos sí que tienen un fuero constitucional, que es como pongámoslo como un tope para poder ser juzgados, sí existe o sí hay forma de poderlos llevar a un juicio político, es decir, no quedan impunes de que se les juzgue por algo que cometieron o algo de que dejaron de hacer. En este caso, existe la declaración de procedencia o el juicio político. Ahora bien, mencionamos la vez pasada la pregunta clase, que era de quiénes podían gozar del fuero constitucional, y también mencionamos que estaba en el artículo 111, que podía ser el presidente de la República, diputados federales, los senadores, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Estado, gobernadores, diputados locales, magistrados federales, ministros de la Suprema Corte, magistrados de tribunales superiores locales y diputados locales. Mencionamos sobre el artículo 111 de igual forma, que regula proteger el ejercicio del cargo público y evitar la impunidad. Dentro de su contenido viene qué servidores públicos tienen fuero, quién se autoriza el proceso penal, qué pasa si se aprueba ese desafuero, qué ocurre y se niega, las consecuencias jurídicas y cómo se les puede acusar penalmente. ¿Qué se puede hacer cuando procede este suceso? Bueno, procede penalmente contra ciertos delitos de funcionarios, la Cámara de Diputados decide si se aprueba, si se debe actuar penalmente contra ellos o no se debe de actuar penalmente. Y que sea la Cámara de Diputados entonces analiza si da lugar o no da lugar a proceder penalmente contra algún servidor público, dependiendo del motivo y las circunstancias en las que se hayan presentado. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos, por otro lado, bueno, mencionamos que había diferentes tipos de responsabilidades. Estaba la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, patrimonial, responsabilidad penal y laboral. Entonces, hasta ahorita solamente vamos a mencionar de forma rapidita como reconteo de la clase pasada. La responsabilidad administrativa es la obligación de tener a los servidores públicos de responder por actos o omisiones que violen la legalidad, los principios del servicio público o las normas administrativas durante el servicio en sus funciones. La responsabilidad administrativa entonces busca sancionar conductas indebidas de los servidores públicos para proteger la legalidad, la honestidad y el correcto funcionamiento del Estado. Mientras existe esta responsabilidad administrativa cuando el servidor público incumple obligaciones, viola normas, usa el recurso público o abusa de sus funciones o actúa indebidamente.
Faltas de la responsabilidad administrativa puede ser cuando falta injustificadamente, cuando altera documentos, cuando utiliza vehículos oficiales para asuntos personales, favorece a familiares, recibe sobornos o oculta información pública. En la parte de abajo de la diapositiva que tiene ahorita en su pantalla, dijimos que iba a haber una actividad en clase, que era buscar la clasificación de las faltas y administrativas y sus sanciones, y las podían buscar directamente en la ley federal o en la ley de Colima. Por otro lado, vimos la ley patrimonial, que era la responsabilidad patrimonial del Estado, que es la obligación que tiene el gobierno de respetar, perdón, de reparar los daños que causa a los particulares debido a una actividad administrativa irregular. Si una autoridad pública causa un daño por actuar incorrectamente, el Estado debe indemnizar a la persona afectada. Al Estado también se puede equivocarse y cuando causa daños por una actuación irregular, tiene la obligación de repararlos económicamente. Mencionamos por aquí el ejemplo de los baches de las calles, que bueno, das un daño, un daño patrimonial a los particulares y por eso el Estado tiene que reparar esos daños, si es que se autoriza. Entonces, eso es de la responsabilidad patrimonial. Sobre la responsabilidad penal, vimos que era, o bueno, vimos que surge cuando un servidor público comete una conducta considerada delito por la ley penal durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Que existe una responsabilidad penal cuando el servidor público realiza actos ilícitos que afecten a la sociedad, al gobierno o a los particulares y que están tipificados como delitos. Obviamente tiene que estar, la función que hizo tiene que estar tipificada como delito para que entre dentro de la responsabilidad penal. Si realiza algo indebido, pero que no está tipificada en la responsabilidad penal, entonces solamente va a entrar directamente a la responsabilidad administrativa. También existe una responsabilidad que es la responsabilidad laboral. Aquí vimos la diferencia o marcamos la diferencia entre entre la laboral, perdón, y la administrativa. ¿Por qué? Sabemos que el servidor público es por ende un ente público que tiene diferentes funciones dependiendo de su labor, dependiendo de lo que realizó, es cómo se va a catalogar. Entonces, la responsabilidad laboral es la obligación que tiene el servidor público a cumplir adecuadamente las funciones y obligaciones derivadas de la relación de trabajo con el Estado. Entonces, ¿cuándo existe responsabilidad laboral y cuándo existe responsabilidad administrativa? La primera, la laboral, es cuando hay una relación entre el trabajador y el Estado y se enfoca en la disciplina laboral que regula las leyes burocráticas. Puede terminar en un despido, mientras que la responsabilidad administrativa es la violación a principios del servicio público, es decir, se enfoca en la legalidad y la confusión o la corrupción se enfoca en legalidad y corrupción, se regula por leyes administrativas y puede terminar en una inhabilitación del cargo, más no en un despido. Bien, hasta ahí fue lo que vimos la clase pasada. Vimos también un poquito de la tarea, que quería que me respondieran las preguntas que tienen ahorita en su pantalla. Y ahora bien, lo que nos corresponde a esta semana, vamos a ver directamente lo que es el servicio público. Ya vimos qué es el servicio público, perdón, ya vimos qué es el servidor público y de qué se encarga, qué responsabilidades tiene el servidor público. Ahora vamos a ver o entrar en tal cual el servicio público, qué es el servicio público y cómo se maneja. Entonces, el concepto de servicio público como tal es el servicio público es toda actividad, es decir, es una actividad, es un hecho, realizada por el Estado o autoridad, autorizada, perdón, por este, designada a satisfacer necesidades colectivas de manera continua, regular y obligatoria. Entonces, para empezar, el servicio público es una actividad, es algo que se realiza que está, ¿quién lo realiza? El Estado. ¿Quién lo autoriza? El mismo Estado. Por ejemplo, el manejo de o la recolección de basura. Ok. Los servicios públicos existen para satisfacer necesidades e intereses generales de la población. Algunos ejemplos son agua potable, alumbrado público, recolección de basura, transporte público, seguridad pública, salud y educación. Entonces, hasta ahorita. El servicio público es esa actividad que realiza el Estado, que está regulado por el Estado y está cubierto por el mismo para poder satisfacer y poder cumplir necesidades que tiene la población. Entonces, es cualquier acto o cualquier labor que realiza el Estado por medio del mismo para poder satisfacer a toda la población. ¿Sí? Ok. ¿Por qué metemos, por ejemplo, la recolección de basura y cómo podemos catalogarlo como servicio público? Porque es gratuito para la población,
porque es de forma continua, es decir, tiene ciertos días en los que pasa, regularmente pasa, no deja de pasar, a menos que haya algún inconveniente o alguna cosa extraordinaria, debe de pasar de forma regular cada 2 veces por semana y es obligatorio. Perdón, repito, a menos de que haya alguna situación en particular, el recolector de basura o los camiones de basura tienen que pasar de forma continua. ¿Por qué? Si no se hace, puede afectar al medio ambiente, puede afectar a la población en particular con alguna enfermedad, con los residuos que se dejan, puede afectar de forma visual, en forma de salud a la sociedad. Entonces, por eso tiene que ser un servicio público gratuito, de forma continua, regular y obligatoria. Está fundamentada constitucionalmente en el artículo 115 y en la ley del municipio libre para el estado de Colima, hablando del estado en el que estamos. ¿Por qué? Porque los municipios representan servicios públicos conforme a esta ley y la Constitución lo define expresamente como servicio público, pero en diversos artículos regula indirectamente. Referente al artículo 115 está la base, pero también lo menciona en el artículo 25, en el artículo 27, 28, 115 y 123, que menciona primeramente 25, la Rectoría Económica del Estado, es decir, tiene la economía para poder hacerlo. El 27, en recursos y servicios estratégicos, es decir, cómo lo va a hacer y de qué manera, cada cuánto tiempo lo va a hacer. El 28, las áreas estratégicas y monopolios. El 115, los servicios públicos municipales, cuáles le corresponden al municipio. 123, servicios públicos laborales. Ok. Ahora bien, hay un concepto orgánico del servicio público. El primero, ¿qué significa orgánico? Orgánico es quién presta el servicio. El concepto orgánico del servicio público es primero quién lo hace, quién lo realiza. Aquí importa el órgano, la institución o la autoridad que realiza esta actividad. En ese caso mencionamos que es el Estado. El concepto orgánico, entonces, de servicio público es en la actividad realizada directamente por un órgano o estados por entidades públicas autorizadas, es decir, es el servicio que se realiza y es el órgano que lo presenta. En el servicio referente a la recolección de basura, el órgano que lo presenta es el ayuntamiento. Entonces, dentro del concepto orgánico, es que el ayuntamiento es el encargado, es quien presta el servicio para recolectar la basura. De la seguridad pública, bueno, es la policía estatal o municipal, dependiendo el margen. La educación pública es la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Sobre el agua potable es la Comisión del Agua. Entonces, el concepto orgánico es quién presta el servicio para llevar a cabo el servicio público. También existe un concepto funcional de servicio público. El concepto funcional, bueno, es el servicio público, es toda actividad destinada a satisfacer necesidades colectivas de interés general de manera continua y regular. Volvemos a repetir, satisfacer necesidades de quién, de la población, porque es una necesidad colectiva, de interés general, porque es para todos de manera continua y general. ¿Por qué? No lo deja de hacer. Es un periodo de tiempo lo que lo está haciendo de forma prolongada y lo está haciendo específicamente los días que se dice que se va a hacer. Funcional. ¿Por qué se enfoca en la palabra funcional? Bueno, porque es la actividad como tal, es lo que se realiza. No importa tanto quién la presta, sino que esa actividad lo haga. En la forma orgánica es quien lo hace. En la forma funcional es quien lo realiza, es decir, que la actividad se lleve a cabo. Importa, ¿por qué? Porque es la función, la finalidad y la satisfacción colectiva y tiene características como que importa la función social, puede presentarlo el Estado o particulares concesionarios. Lo relevante es satisfacer necesidades públicas. Aquí un pequeño paréntesis que dice que puede ser el Estado o puede ser un particular concesionado. Por ejemplo, hay personas particulares que se dedican a la recolección de basura como tal de ciertas zonas. ¿Por qué? Porque el Estado no alcanza a cubrir ciertamente todo el municipio. Entonces, ok, manda sus camiones a recolectar basura a los lugares quizá más poblados o a los lugares en los que pues son más amplios para poder recolectar en sus camiones del estado, pero quizá hay zonas o hay colonias en las que son más pequeñas, que están quizá más lejanas y que no alcanza a hacer todo el recorrido el camión por los horarios, por los tiempos, por los trayectos, no alcanza a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El estado contrata a un particular concesionado para que sea él quien vaya y recoja la basura a los lugares.
Igual que el camión pasa por afuera y recoge la basura, pero este no es un Estado, no es un trabajador, no es un servidor público que lo está haciendo. Es un particular contratado por el Estado para poder llevar a cabo esta función. Entonces, en este caso, puede ser el Estado o puede ser el particular concesionado por medio del Estado. Hay una diferencia entonces entre el concepto orgánico y el concepto funcional. Hasta ahorita el concepto orgánico se enfoca en quién presta el servicio. Importa el órgano estatal, la relación con la administración pública y el Estado es protagonista. Referente al concepto funcional, se enfoca en la actividad, importa la necesidad colectiva, la relación con una función social y puede intervenir un particular. En el orgánico, importa quién presta el servicio y en el funcional, importa qué necesidad pública se está satisfaciendo. Este pequeño cuadrito de aquí es como un resumen de lo que estamos viendo hasta ahorita. Entonces, orgánico importa quién es quien pierde el servicio. Funcional es importa qué necesidad pública se satisface. Ahora bien, hay una diferencia entre servicio público con la función pública. El servicio público es prestar servicios a la población y la función pública es ejercer facultades gubernamentales. Es decir, aquí entra el acto de emitir licencias, recaudar impuestos, impartir justicia, legislar, vigilar el cumplimiento de leyes o actos de autoridad. Las diferentes claves son que el servicio público es toda actividad destinada a satisfacer necesidades colectivas de manera continua, regular y obligatoria, como el agua potable, transporte público, alumbrado, perdón, salud, educación, recolección de basura. Es satisfacer necesidades colectivas, necesidades que toda la comunidad necesita o toda la comunidad requiere. Más sin embargo, la función pública es la actividad que realiza el Estado mediante sus órganos y servidores públicos para ejercer atribuciones legales y cumplir fines gubernamentales. Es decir, ejercer atribuciones y autoridades del Estado, pero que son de forma particular, es decir, no es igual para todos. Por ejemplo, el emitir licencias. El Estado no va y a todos le da su licencia, sino que eres tú como particular que tienes que ir a solicitarla, que tienes que ir a pasar la prueba de manejo, que tienes que ir a pasar, dependiendo del tipo de licencia que sea, tienes que ir tú con tus características específicas de forma particular a solicitar tal cosa. Esa es la diferencia. Servicio público es para todos. Función pública es en forma particular. Ahora bien, el servicio público también se puede ver como una organización. ¿Por qué? Como organización se refiere a la estructura administrativa, a la estructura humana y el material que el Estado crea para presentar servicios públicos a la sociedad. El servicio público como organización significa o puede analizarse cómo se estructura el Estado, cómo se estructura el servicio, quién lo administra, qué recurso utiliza, cómo funciona internamente. Aquí el enfoque está directamente en la estructura administrativa, en cómo está organizado, en cómo va a funcionar. El servicio de agua potable, por ejemplo, no solo es dar agua, sino que también implica a las oficinas, implica el personal, implica directivos, tuberías, presupuestos, reglamentos, la maquinaria, perdón. Todo esto forma parte de la organización del servicio público, es decir, cómo está regulado y cómo va a funcionar. No solamente importa, perdón, el servicio público que se brinda, sino también la organización que hay detrás de ello, la organización que está encargada para poder hacerlo funcionar y llevarlo a cabo. Es decir, aquí les di un ejemplo a los otros chicos, que por ejemplo no es lo mismo que el Estado diga, aquí hay un pozo de agua, aquí hay un nacimiento de agua, vayan y agarren agua, es para ustedes, tienen el derecho de agarrar el agua, vayan y hagan lo que quieran. No es lo mismo que haya ese servicio público o que haya esa función, que haya esa organización de servicio público, que eso diga, ok, aquí hay agua, aquí hay un nacimiento de agua, de aquí tenemos que llevarla para toda la población. ¿Por qué? Porque todos tienen la necesidad y tienen el derecho de tener agua, pero no todos tienen la misma facilidad o no tienen la misma, este, forma o facilidad de poder asistir y adquirir el agua. Por ejemplo, no es lo mismo que digan, aquí está el pozo, vayan a agarrar agua, y no va a ser lo mismo para una persona
un señor de 35 años que tiene la fuerza, el tiempo y tienen que trasladarse para ir a recolectar el agua a una persona mayor de edad, quizá que está encamada o que no puede caminar grandes distancias por sí sola. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ahí habría un conflicto porque es un servicio público que no están recibiendo de igual manera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacer tuberías, vamos a organizarnos para que haya tuberías, vamos a hacer la función para que el agua llegue directamente a sus domicilios. Esa es la diferencia o es ahí donde podemos entender cómo funciona una organización del servicio público. Finalidad del servicio público, por otro lado, la finalidad, perdón, consiste en satisfacer necesidades colectivas o de interés general de la población mediante actividades realizadas por el Estado o autoridades por este. El servicio público existe para atender las necesidades básicas de la sociedad y mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué existen los servicios públicos? Bueno, porque hay necesidades sociales que no pueden dejarse sin atención, requieren una continuidad, son indispensables para la convivencia y funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, el agua potable, recolección de basura, la policía estatal o municipal. La ciudad necesita entonces agua potable, seguridad, alumbrado, salud, educación, transporte, y por ello el Estado se organiza para poder llevar ese servicio público a toda la comunidad o a todo el Estado. Existe una naturaleza jurídica de los servicios públicos. Esta naturaleza jurídica de los servicios públicos se refiere a la esencia legal que tiene dentro del derecho administrativo y la forma en que el Estado los regula, organiza y garantiza. Explica entonces por qué los servicios públicos son actividades de interés general sujetas a un régimen jurídico especial. Tenemos entonces aquí, primeramente, que los servicios públicos tienen naturaleza jurídica. ¿Qué es esto? Bueno, el derecho público puede satisfacer necesidades colectivas y están regulados por el Estado. Por eso es una naturaleza jurídica. ¿Por qué los servicios públicos tienen naturaleza jurídica especial? Ahora, ¿por qué? Porque satisfacen necesidades colectivas, están vinculados al interés público, son regulados por el Estado y no funcionan completamente bajo reglas privadas, sino del interés público, se permite. Tiene ciertos elementos, por ejemplo, el interés público, que es la finalidad es satisfacer necesidades sociales, tiene la intervención estatal, que aunque participe un particular, el Estado conserva control y supervisión, tiene un régimen jurídico especial que se regulan mediante leyes, reglamentos, concesiones o normas administrativas. Intervención estatal, aunque participe un particular, es el Estado conserva control y supervisión, una continuidad y obligatoriedad que debe presentarse continuamente sin interrupciones injustificadas. Entonces, esto es parte de la naturaleza jurídica de los servidores públicos. Ahora bien, como tarea, les había mencionado, bueno, les voy a comentar la tarea 3 es que tienen que completar correctamente el cuadro comparativo que está en su pantalla. Del lado izquierdo tenemos aspecto, que es finalidad, quién puede realizarlo, un ejemplo de cómo se realiza y relación con el Estado. Y se tiene que llenar ese cuadrito para servicio público y función pública, ¿de acuerdo? Ahorita, me imagino que están viendo su clase, que tienen el tiempo para realizar la actividad. Les voy a dejar un tiempo la actividad así para que puedan checar la tarea y que en el tiempo que lo están haciendo puedan ir completando esta actividad. Les voy a dar ahorita unos 15 minutitos para que la puedan empezar y regresamos otra vez a dar un breve resumen de lo que vimos en la clase y continuamos.
Ok, chicos, ya les di un poquito, unos minutitos para que puedan completar el cuadro comparativo que les mandé. Me lo anexan, si no lo han acabado, lo terminan. Si no, me lo anexan directamente a la plataforma. Y ahora solamente como pequeño resumen de lo que vimos en la clase del día de hoy. Entonces, recordemos que la finalidad del servicio público es que el Estado organiza servicios públicos ¿para qué? Para que se pueda satisfacer las necesidades colectivas o de interés general de la población. Que el servicio público, no solamente importa el servicio público, perdón, que se brinda, sino también la organización encargada de hacerlo funcionar. Que el servicio público presta servicios a la población, pero la función pública ejerce facultades gubernamentales. La diferencia aquí es que un servicio público es algo que es para toda la población y las facultades gubernamentales son en forma particular. Es como quien lo vaya solicitando. La diferencia entre orgánico y funcional es que el orgánico importa quién, exactamente esa palabra quién, presta el servicio y funcional importa qué necesidad pública se satisface. El concepto funcional del servicio público entonces está enfocada en la actividad que se realiza como tal y el servicio público, el concepto, perdón, de organismo del servicio público es quién presta el servicio. ¿Sí? Hasta aquí sería todo, chicos, por la clase del día de hoy. Que tengan una excelente tarde, feliz ombliguito de semana y nos vemos el siguiente lunes. Que tengan un muy bonito día. Si alguno tiene alguna duda referente a la clase del día de hoy, alguna duda sobre las actividades, me pueden mandar mensajitos sin ningún problema. Yo contesto normalmente en el transcurso de la mañana. Entre 9:30 y 4 de la tarde es normalmente el tiempo entre que contesto los mensajes, perdón. Por si tienen alguna duda, me mandan un mensajito. Mi número de teléfono creo que ya se los di. Igual se lo repito, es 312-111-0184. Por si tienen alguna duda, me mandan un WhatsApp y con mucho gusto podemos regresar al tema. ¿De acuerdo? Que tengan una excelente tarde y nos vemos el siguiente lunes. Buen día.